En el bloque anterior hiciste referencia al tema de la reforma universitaria. Sí. La reforma universitaria permitía el acceso a la universidad a todo el mundo. La reforma universitaria, digamos, lo que ofrece o lo que propone era educación pública gratuita y laica. Sí. Que antes, bueno, el doctor sabe muy bien y lo remarcaba, quienes accedían a la educación era parte de la oligarquía o parte de quienes tenían un acceso muy cercano hacia la iglesia. Esa gran revolución llevada a cabo por los jóvenes hace un fragmento de esa forma de hacer política a nivel educativo y genera una democratización de la educación. Lo que celebramos hoy los jóvenes, y creo que también grandes partes de la sociedad, es que hoy una persona que pertenece a clase media o incluso clase baja puede acceder a la educación de manera gratuita y sin tener que pertenecer a alguna religión específica. Yo creo que eso ha sido un quiebre, un antes y un después, y un cambio de paradigma muy fuerte dentro de la educación y señales claras que da el país, que da la Argentina, a toda Latinoamérica, porque después de esa gran revolución comienzan a tener réplica en toda Latinoamérica. Y no nos olvidemos que la reforma universitaria no es un hecho aislado, sino que recién se da después de 13 presidentes conservadores, desde Bartolomé Mitre hasta Victoriano Plaza, y el primero que llega por voto secreto masculino popular es Hipólito Yrigoyen por la ley Sáenz Peña, que Roque Sáenz Peña justamente antes de morir se había comprometido con Yrigoyen por la abstención revolucionaria del radicalismo. Y por eso es que se da esa reforma universitaria, que si no jamás se hubiera dado si hubiera estado en manos de los conservadores. Era un país elitista. Por eso cuando hablan de que, oh, mire cómo estaba en la década del 80 o los fines del siglo XIX y el principio del XX, era todo mentira, era la élite, era el país macrocefálico, oligárquico. Por eso es que Buenos Aires nunca entra después de la batalla de Caseros en la Confederación de Buenos Aires, sino que se aísla y cuando se enfrentan en Pavón, recién en el 60. Claro, recién ahí es cuando Buenos Aires toma parte de todo y es el país macrocefálico dependiente del puerto y la aduana y un país raquítico, tal como... Y la pregunta es, ¿el peronismo qué incidencia tuvo en la universidad? ¿Cuál es su visión? Bueno, el peronismo fue fundamental porque jamás el conservadurismo supuso que dentro del ejército argentino, que era la pata militar del conservadurismo, salga Juan Domingo Perón. Ni lo soñaron. Por eso es que cometen otro error cuando el 17 de octubre lo ponen preso en Martí García. Y entonces la reforma universitaria que propone Perón era para todo el mundo. O sea, agranda el campo de Yrigoyen. ¿Por qué? Porque Yrigoyen, justamente por eso el 6 de septiembre de 1930 es el primer golpe militar, porque los conservadores estaban aislados. Y la década de que son 13 años en realidad, 1930, 1943, ¿cómo se la conoce? La década infame. ¿Tu visión cuál es? Sí, yo creo que el peronismo, digamos, se adhiere a esta reforma de 1918, donde sin lugar a duda uno de los movimientos reformistas más importantes, de hecho ahí nace para mí la Franja Morada, que es el movimiento estudiantil más importante de Latinoamérica, el brazo universitario que tiene la juventud radical en las universidades propiamente dicho. Yo creo que esta idea, digamos, de universidad gratuita, pública y laica es una bandera netamente de la Unión Cívica Radical, adherida, muy bien hecho, creo yo, el peronismo en ese entonces, pero creo que cumple una función de proseguir una línea y una lucha, una línea de pensamiento y una lucha totalmente dada por la Unión Cívica Radical, por los reformistas y los radicales en ese momento. Que no fue para nada fácil, aparte sí. No se olvide que todo era totalmente masculino, o sea que la lucha, que incluso ahora se toca todo este tema y por primera vez el Nacional, el Pellegrini, va a tener rectoras mujeres. Lo llamativo de todo esto para mí, Germán, es que vos ves dos revoluciones en 1890 y en 1918 que están llevadas a cabo por jóvenes, y hablando un poco de esto del siglo XXI y de lo que se viene y se avecina, sin lugar a dudas que los jóvenes vuelven a tener ese protagonismo de decidir qué políticas queremos y marcar los paradigmas de las políticas que se vienen. Yo creo que la historia sirve mucho para que nosotros los jóvenes conozcamos de dónde venimos y para que también nos preguntemos hacia dónde queremos ir hoy en día. Y hoy la educación es una herramienta que empodera a los jóvenes, es una herramienta de transformación social que sin lugar a dudas tenemos que seguir reflexionando y discutiendo para seguir democratizando la educación. Hoy hay gente, hoy hay chicos que
quizás no tienen acceso a la educación por su zona geográfica en donde viven y que claramente los avances tecnológicos pueden llevar o alcanzar esa educación, por ejemplo, la presencia de las TIC o la educación a distancia, que es un gran factor que hoy la juventud discute. Y creo que en eso tiene que andar la juventud, digamos, en reflexionar, en recapacitar y claramente reivindicar los logros que se hicieron anteriormente por jóvenes, porque fueron luchas llevadas a cabo por jóvenes. La renovación permanente. ¿Y usted cree que la política está acompañando ese cambio? Yo creo que, a ver, Cambiemos ha dado un mensaje muy claro hacia todo el país. La diputada nacional más joven que existe o que existió en el Congreso la tiene Cambiemos y es Josefina Mendoza. Yo creo que ese mensaje es un mensaje muy fuerte de fondo porque Cambiemos o Presidencia de Nación acompaña y decide que los jóvenes sean protagonistas. En el armado electoral de la provincia que va a tener Cambiemos el año que viene, yo creo que José Cano es muy claro, los jóvenes protagonistas, los jóvenes presentes en la lista. Yo invito y ojalá que así el peronismo de la provincia también sea inteligente en su armado, porque la gente está pidiendo jóvenes. ¿Usted qué dice? Bueno, que no es fácil, Germán, justamente el Cambiemos se ha caracterizado por retasear fondos a la educación, así que no es un problema fácil, incluso le ha sacado categoría a los ministerios y han pasado a ser secretarías, así que ya tenemos un claro mensaje de que no va a ser fácil. Eso es un discurso que no es un discurso, fue una realidad. Que estás mal fundamentado. Mira, te cuento, y esto lo sé de primera fuente, la Universidad Tecnológica y la Universidad Nacional, o todas las universidades que han presentado un 96 en su presupuesto, en su 100%, el gobierno de Cambiemos lo ha cumplido en su 97%. Cuando el kirchnerismo le presentaban los presupuestos, el kirchnerismo avalaba el 92%. Yo creo que eso ha sido un discurso de campaña del año pasado que no ha llevado a buenos puertos porque se ha dado discusiones que el peronismo la perdió. Esperemos, acá el tema de las discusiones que siempre sea para mejor. Hasta acá no se ha demostrado. Esperemos que lo que queda... Yo no he visto ninguna universidad cerrada y no he visto ninguna universidad que no funcione. Veamos a ver cómo... Gracias. En octubre se va a ver el tema. Bien. Señores, es todo por hoy. Nos encontramos la semana que viene. Gracias.